Mi madre me arrojó sopa hirviendo a la cara porque me negué a entregarle todo lo que poseía a su hijastra. El vapor me quemó la piel, pero sus palabras cortaron más profundo. «Dale todas tus cosas o vete», gritó. No luché. No le devolví los gritos. Simplemente me fui, llevando solo una pequeña bolsa y la cartera de cuero que mi padre una vez puso en mi mano, grabada con las palabras, «Eres suficiente». Cuando volvieron a casa más tarde esa noche, la casa estaba despojada, cada rastro de mí había desaparecido. Y en el silencio de esas habitaciones vacías, un hombre de traje esperaba con papeles que lo cambiarían todo. Estoy a punto de compartir algo muy cercano a mi corazón. Pero antes de hacerlo, puedes saludar en los comentarios o decirme de dónde eres. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy solo en esto. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Y si mi historia te conmueve, por favor, considera suscribirte a este canal. Cada oyente, cada comentario, cada suscripción me ayuda a encontrar el coraje para seguir contando estos dolorosos pero verdaderos capítulos de mi vida. Mi nombre es Jackson Welder y esta es mi historia. El sol de la mañana presionaba sobre la Kigway como un peso, incluso con el aire acondicionado zumbando a toda potencia. Estaba en la cocina, revolviendo una olla de chili al estilo de Texas, con el sudor corriéndome por el cuello. El aroma de la albahaca me transportó al día en que mi padre y yo abrimos Wilder Market en South Congress, cuando todo olía a pintura nueva, pan fresco y posibilidades. Miré la pared de retratos familiares en la sala de estar. La sonrisa de Kira estaba en todas partes, la familia cuidadosamente seleccionada por Marianne en exhibición para la Asociación de Propietarios del Vecindario y las redes sociales. Ni un solo cuadro me incluía. Era como si me hubieran borrado incluso antes de haberme ido. Mi ordenador portátil estaba abierto en la encimera, junto a la olla. Revisé el horario del programa de la granja a la mesa que había integrado en la aplicación de contabilidad que yo mismo programé. Semana 28, lista para entrega. Sonreí con amargura porque acababa de ver la publicación de Kira en Instagram atribuyéndose el mérito de la iniciativa. Incluso usó mis frases exactas, solo que adornadas con sus hashtags y su sonrisa de manicura. Marianne entró sin saludar. Navegaba por su teléfono, sus uñas golpeteando la pantalla. No te olvides de la cena en Perlas esta noche. Estamos celebrando el liderazgo de Kira. Su tono no era un recordatorio, era un decreto. Respondí secamente, mi mente reviviendo aquellos años después del derrame cerebral y la muerte de mi padre, los años en los que vertí mi vida para reconstruir Wilder Market, sacándolo de la deuda y convirtiéndolo en algo respetado. A ella no le importaba. Dejó su teléfono y me miró directamente. Es hora de que entregues el Tesla y tu tarjeta de crédito. Kira los necesita para hacer crecer su carrera. Un buen hijo sabe cuándo hacerse a un lado. Metí la mano en el bolsillo y toqué la cartera de cuero que mi padre me había dado. Las palabras grabadas en el interior, «Eres suficiente», quemaban más que la hornilla. Mi respuesta fue firme. No. Ya he dado suficiente. Todavía pago esta hipoteca. Ese coche es mío. Mis ahorros lo pagaron. Sus ojos se endurecieron. Tomó una foto de la mesa del desayuno y la publicó en su grupo Joyas Locales de Austin con la leyenda, desayuno preparado por Jackson para la familia de Kira. El escozor no estaba en su mentira, estaba en su certeza de que nadie la cuestionaría. Afuera, oí el crujido de los neumáticos. El todoterreno de Kira había llegado. Dale todo o vete, la voz de Marianne restalló como un látigo. Agarró la olla de sopa, todavía hirviendo, y me la arrojó. El líquido me quemó la mejilla y el hombro. El metal resonó contra el azulejo. No grité. No maldije. Me volví hacia el fregadero, me enjuagué la piel con agua fría, me quité la camisa empapada y recogí mi bolso. Deslicé la cartera en mi bolsillo y pasé junto a Kira, que estaba de pie en la puerta con una falsa preocupación brillando en sus ojos, como si acabara de ganar un premio. No miré hacia atrás. El Tesla rugió al encenderse y me sacó de esa entrada, a través de las colinas ondulantes y hacia el puente Pennybacker. El viento entraba por la ventana, picando la quemadura de mi mejilla. La libertad, dolorosa y cruda, sabía a asfalto y metal. La libertad no se te entrega. La tomas.
Las palabras de mi padre resonaron dentro de mí. Dejaré que la verdad hable por mí. Mientras el puente se curvaba en el horizonte, mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico iluminó la pantalla. Harper, el abogado de mi padre. El testamento está listo. Ven a verme esta tarde. Me detuve en un aparcamiento con vistas al lago Lady Bird, tomé una foto de mi cara quemada y la guardé. Aún no como prueba, solo como un recordatorio del día en que finalmente me fui. El espejo del baño del motel estaba agrietado en una esquina, lo suficiente como para distorsionar la mitad de mi cara. La quemadura de color marrón rojizo en mi mejilla se veía peor bajo la luz fluorescente. La toqué suavemente, sisé y escribí una nota para mí mismo: médico mañana. Pero la verdad era que la quemadura no era nada comparada con el dolor hueco de ser borrado de mi propia vida. Mi teléfono sonó. Apareció el nombre de Riley. Su voz era urgente. Guardé algo, J. Un documento. Tiene tu firma, pero sé que nunca lo firmaste. Nos vemos detrás de Hunstad. Una hora más tarde, el sol de Austin cocinaba el asfalto del aparcamiento del lado este. Riley me entregó un sobre Manila. Dentro había una cesión de intereses que transfería el control de Wilder Market de mí a Marianne. Mi supuesta firma se extendía por la parte inferior. Se me encogió el estómago cuando vi el extracto bancario adjunto, fondos movidos directamente de la tienda a la cuenta de Kira. Abrí mi ordenador portátil sobre el capó de mi coche y verifiqué los metadatos del archivo escaneado. La fecha de escaneo coincidía con la semana del funeral de mi padre, el momento exacto en que mi mundo ya se había derrumbado. Eligieron el día en que estaba más débil, susurré. Riley se inclinó, señalando el sello notarial. Mira eso. Está inclinado. Esa no es tinta original. Ha sido copiado y pegado. Lo fotografié, creé una nueva carpeta en mi disco duro etiquetada como para Harper y lo guardé allí. Mi correo electrónico vibró. Laia, una antigua empleada, me había reenviado una solicitud de subvención presentada al estado de Texas bajo mi nombre. El proyecto, Austin Food Connect. El fundador listado, Jackson Welder. Las respuestas de la entrevista, sin embargo, pertenecían a Kira. Mi tono, mis palabras, mi historia, todo robado. Me senté en el coche, con la ciudad zumbando a mi alrededor, y sopesé mis opciones. ¿Denunciarlos ahora? ¿Llamar a la policía? Pero solo con esto, podrían volverlo en mi contra. Si la subvención salía mal, yo sería el responsable. Necesitaba tener una imagen completa antes de poder atacar. La verdad no era suficiente, tenía que ser innegable. Así que le escribí a Harper, adjunté todo y fijé una reunión para la mañana siguiente. Luego, abrí una hoja de cálculo y comencé a catalogar cada pieza de evidencia, calificándola por fuente y solidez. Si querían borrarme, habían elegido a la persona equivocada. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de texto de un número desconocido. No firmes nada de Marianne. Harper tiene lo que necesitas. Pero no es solo el testamento. Me quedé mirando las palabras hasta que la pantalla se atenuó. Mi cara palpitaba de calor. Mi hombro ardía. Pero más profundo que cualquiera de las dos heridas era el fuego que finalmente había comenzado a surgir. Pensaron que me quedaría callado. Pensaron que me doblegaría. Pero ya no era solo un hijo. Era el heredero legítimo, y no iba a dejar que me enterraran vivo. La mañana en el centro de Austin parecía más limpia de lo que se sentía. El cristal de la torre Frostbank cortaba el cielo en paneles de un azul duro, y el río Colorado se deslizaba como una promesa tranquila en la que no confiaba del todo. Harper me hizo pasar a su oficina con una rápida mirada a mi mejilla. Documentaremos la lesión más tarde, dijo, tan tajante como un expediente, y deslizó una carpeta de cuero negro sobre la mesa. Dentro yacía la columna vertebral de mi vida. El testamento original me nombraba propietario principal de Wilder Market. Marianne aparecía solo como coadministradora temporal si yo quedaba incapacitado, por un periodo de hasta 12 meses después de la muerte de mi padre. Las palabras eran firmes y sencillas, del tipo que mi padre siempre prefería. El segundo documento me sacudió más, un codicilo de su puño y letra, atestiguado y sellado.
Si había suplantación de identidad o documentación falsificada relacionada con Wilder Marquette, todos los derechos de gestión se me transferían inmediatamente, y el abogado podía actuar en mi nombre sin demora. Una mecha ya preparada. Harper sacó un sobre delgado y apoyó las yemas de sus dedos sobre él como si pudiera escaparse. Esto era para ti hace 5 años, dijo. Dentro había una carta con la letra cuadrada de mi padre y una llave de caja de seguridad pegada en la esquina inferior. Jackson, protege lo que importa. Confío en ti. Los recibos de envío mostraban que había sido enviada a la casa. El registro de Harper mostraba que nunca fue entregada. Investigaremos la interferencia de correo, dijo, con la voz baja. Respiré para aliviar la opresión en mi pecho y deslicé la cesión de intereses falsificada hacia él, seguida de los archivos de la subvención. Comparó el sello notarial con un registro que mantenía en pantalla y señaló el nombre con la parte posterior de su bolígrafo. Miller. Está en tu asociación de propietarios, un vecino. También ha tenido altercados con Wilder Marquette por los permisos de los vendedores. Mis pulmones se llenaron de esa furia lenta que no necesita calor para quemar. Empezamos con la verificación, dijo Harper. Análisis grafológico independiente de tu firma. Una solicitud al Estado para suspender la subvención basándonos en el uso indebido de identidad. Presentamos un aviso para reafirmar el control bajo el codicilo, y documentamos la carta interceptada. Asentí, y luego admití la parte que había mantenido en secreto. Ayudé a comprar la casa. Estoy en el título de propiedad con Marianne. Harper no se inmutó. Eso nos da una segunda vía. Si es necesario, iniciamos una partición. No es agradable, pero es limpio. Empujó un último sobre hacia mí, páginas escaneadas de los primeros libros de contabilidad de mi padre de los años 90. Sus notas marchaban por los márgenes, y en la esquina de cada página, la misma inscripción, para Jackson. Prueba en tinta de lo que había estado construyendo y para quién. Se sintió como una mano en mi hombro de un hombre que sabía que la necesitaría más tarde. Harper se reclinó. Llevaremos esto al público en un lugar que pertenece al vecindario, dijo. Reunión de la Asociación de Propietarios de Zilker Park este fin de semana. Si la verdad necesita una sala, dale una abarrotada. Imaginé el salón, las sillas plegables, la forma en que los susurros se mueven más rápido que los hechos. Mi mandíbula se tensó. Allí estaré. Me vio ponerme de pie, y luego añadió una última línea, casi con delicadeza. Prepárate. Cuando arrastras la verdad hacia la luz, la gente intentará apagar las luces. Sostuve la cartera de cuero en mi palma hasta que las letras estampadas en el interior se marcaron en mi piel, eres suficiente. El río afuera seguía su curso, la ciudad ocupada con sus quehaceres, y por primera vez en años, sentí que el suelo bajo mis pies me pertenecía. Le envié un mensaje a Riley al salir, le pedí que mantuviera su teléfono encendido durante el fin de semana. Reenvié los correos electrónicos de Laia a un archivo privado y configuré invitaciones de calendario con archivos adjuntos y marcas de tiempo. Para cuando llegué a la acera, los pasos ya estaban en marcha: cerrar el canal de la subvención, congelar la transferencia falsa, publicar el aviso de propiedad bajo el codicilo, registrar la lesión, preservar cada archivo. Guardé la carta en su sobre como una cerilla viva y me dirigí al garaje, con el calor presionando en láminas. Al otro lado del río, la ciudad se veía exactamente igual. Yo no. Para el sábado, el aire se había espesado con ese peso de principios de verano que Austin conoce tan bien. El salón comunitario en Zilker olía a sillas plegables y café viejo. Ventanas del suelo al techo enmarcaban el césped donde las familias arrastraban neveras y los niños perseguían sombras. Dentro, Kira estaba en el podio con un blazer color crema, sus diapositivas brillando detrás de ella: revitalización de South Congress, socio principal, Wilder Marquette. Hablaba como si hubiera nacido para ello. Usaba mis frases de la misma manera que una persona usa la llave de la casa de otra. Me senté 3 filas atrás con Harper a mi derecha. Sentí el peso de la cartera de cuero en mi bolsillo. La quemadura en mi mejilla, tensa como un recordatorio de no parpadear primero. Cuando la presidenta abrió el turno de preguntas, me levanté. Sin dramatismos. Kira no heredó Wilder Marquette, dije, con voz serena. La he gestionado desde 2017.
Llevé un sobre grueso a la mesa principal y expuse declaraciones de impuestos, contratos con proveedores y el registro de entregas de la semana 28. Mi nombre aparecía en lugares que no se habían molestado en borrar. Una mujer cerca de la parte de atrás levantó la mano. Su pelo era blanco y estaba trenzado en una corona. Recuerdo a tu padre, dijo suavemente. En la inauguración, me dijo que esa tienda era para ti. Se podía sentir el murmullo moverse por la sala como una pequeña tormenta. Kira rió ligeramente, con los ojos un poco demasiado brillantes. Los recuerdos no son fiables, dijo. Todos estamos aquí para centrarnos en el futuro del vecindario. Harper dio un paso adelante y levantó una fotocopia. Este documento de transferencia tiene un sello notarial que pertenece al señor Miller, dijo, señalando a un hombre con una camisa de golf cerca del pasillo. Señor Miller, ¿se siente cómodo confirmando que este sello, puesto en un día en que el firmante estaba en un funeral, es suyo? Las cabezas se giraron. Miller se puso rojo y se tiró del cuello de la camisa. Yo legalizo muchas cosas, murmuró. No recuerdo todas las fechas. La presidenta garabateó una nota. Alguien cerca de la ventana sacó un teléfono. Marianne se puso de pie, afilada como una rama rota. Mi hijo está celoso, dijo. Está tratando de tomar lo que no es suyo. No ha contribuido en nada. No mordí el anzuelo. Harper deslizó los resúmenes de impuestos sobre la mesa, cada año sellado y firmado, 5 seguidos. Contribuyó con dinero, tiempo, experiencia y riesgo, dijo Harper, de manera constante. La sala se silenció como lo hacen las salas cuando una mentira deja de encajar. Un propietario más joven en la mesa lateral abrió un ordenador portátil conectado al proyector. Tengo algo, dijo. Un vídeo de 2020 llenó la pantalla, nuestro lanzamiento del programa de la granja a la mesa. Allí estaba yo, de pie detrás del expositor de productos, explicando cómo se estructurarían los contratos locales, cómo se pagaría a los pequeños productores en el momento de la entrega para estabilizar su flujo de caja. Las palabras en el vídeo coincidían, casi línea por línea, con las afirmaciones en la presentación de Kira. La gente no miraba la pantalla, la miraban a ella. La sonrisa de Kira se desvaneció. Wilder Market es una marca comunitaria, dijo. Simplemente soy el rostro de lo que todos construimos. Podría haber dicho 100 cosas. Elegí una. No puedes ser el rostro de algo que intentaste quitarle a la persona que lo construyó. Coloqué el aviso del codicilo en la mesa principal, sellado y presentado esa mañana, y la presidenta lo leyó en voz baja. Reversión inmediata del control en presencia de instrumentos falsificados. Abogado autorizado facultado para actuar. Miré a Miller. ¿Legalizó usted ese documento? Tragó saliva. Voy a hablar con mi abogado. Harper asintió una vez, como si no esperara otra cosa. Esto no era un tribunal. No tenía por qué serlo. Era una sala de vecinos, y el vecindario tenía ojos. Me volví hacia la audiencia. Ustedes han comprado en nuestra tienda, dije. Me han visto detrás del mostrador y me han visto acarreando cajas a las 5 de la mañana. No necesito aplausos. Necesito precisión. No podemos mejorar una calle mintiendo sobre quién pagó el asfalto. La presidenta se aclaró la garganta y golpeó ligeramente su martillo. Aplazaremos la agenda de revitalización hasta que se aclare la propiedad, dijo. Un murmullo recorrió los asientos. Marianne se sentó bruscamente. Kira miraba la pantalla como si la hubiera traicionado. Al salir, Harper se inclinó hacia mí. Buen comienzo, dijo. Se reagruparán. Espera algo esta noche o mañana. No te involucres a menos que sea en una sala con reglas. Asentí. Afuera, el parque se abría de par en par, el césped brillante, la ciudad haciendo lo que hacen las ciudades, avanzando, estés listo o no. Metí la mano en el bolsillo y sentí de nuevo las crestas de las letras estampadas. La reunión no había terminado nada, simplemente había hecho visible para más gente lo que era verdad. Para cuando llegué a mi coche, los mensajes ya se estaban acumulando, apoyo de antiguos clientes, preguntas cautelosas de proveedores, una sola línea de un número desconocido recordándome que tuviera cuidado.
Me senté al volante hasta que mi corazón se calmó, y luego arranqué el motor. No miré hacia el salón. No era necesario. La sala estaba llena, las luces encendidas, y por una vez, nadie podía fingir que no me veía. Perlas brillaba como un escenario, bombillas cálidas colgadas sobre el patio, copas tintineando, un camarero deslizándose con ostras sobre hielo. Marianne había reservado la mesa larga junto a la ventana y había colocado a Kira en el centro como una joya de la corona. Yo ocupé el asiento del extremo, el que le das a un invitado que preferirías olvidar. Harper se sentó a 2 sillas de distancia, doblando su servilleta con la paciencia de un jugador de ajedrez. Kira se secó los labios y sonrió para una selfie. El Tesla ha sido una bendición, anunció, lo suficientemente alto para las mesas vecinas, reuniones consecutivas con inversores. Gracias, mamá. Y un pequeño crédito para mi hermano por estrenarlo. Las risas rodearon la mesa. Dejé una carpeta junto a mi plato y saqué una copia del registro del vehículo. Qué extraño, dije, con calma, porque esta firma no es mía. El documento pasó de mano en mano hasta que la risa ligera se desvaneció y desapareció. El garabato falsificado yacía allí, descarado. Marianne se reclinó, cruzando los brazos. ¡Qué mezquindad! Un coche. Eres un hombre hecho y derecho discutiendo por un coche. Estiró la mano hacia el papel como si pudiera borrar la tinta con la fuerza de su voluntad. Abrí una segunda carpeta y coloqué la página del antiguo libro de contabilidad de mi padre en el centro. El papel amarillento, la esquina marcada con su letra, para Jackson. La sala contuvo la respiración. La mano de Marianne se lanzó. Intentó doblar la página y meterla en su bolso. Los dedos de Harper aterrizaron suavemente en el borde. No levantó la voz, no fue necesario. Ella lo soltó. Miré a Kira. Envié un informe formal al Estado esta tarde, dije. La solicitud de subvención que presentaste bajo mi nombre ahora está marcada, con pruebas de apoyo adjuntas. Su sonrisa vaciló. Una pareja en la mesa de al lado susurró. El sonido viaja de manera extraña cuando la verdad entra en una habitación. Harper se aclaró la garganta. Si esto procede, los fondos serán congelados, y cualquier entidad vinculada a la solicitud puede ser sometida a revisión. Miró a su alrededor, asegurándose de que cada palabra llegara. Incluyendo Wilder Market. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. La mirada de Marianne se clavó en mí, luego en Harper, calculando. Bajo la música suave, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Ten cuidado. Alguien aquí te está grabando para editar tus palabras más tarde. Levanté la vista y recorrí la sala con la mirada. 2 mesas más allá, un hombre inclinaba su teléfono de forma extraña, fingiendo filmar las guirnaldas de luces. Aparté mi silla. No voy a debatir esto en la cena, dije, poniéndome de pie. Dejaré que los documentos hablen antes de que alguien pueda inventar una versión que prefiera. La voz de Kira se agudizó. Estás tratando de humillarnos en público. Deslicé el libro de contabilidad de nuevo en su funda. Estoy tratando de evitar que reescribas mi vida. Puse dinero en efectivo para mi bebida debajo del vaso de agua y asentí a Harper. Se levantó conmigo. Mientras nos alejábamos, murmuró, el próximo movimiento es de ellas. Prepárate antes de que lo hagan. Pasamos junto al bar de ostras y las risas cuidadosamente seleccionadas, saliendo al calor donde la noche olía a sal y asfalto. Austin latía a nuestro alrededor, música de una manzana de distancia, el tráfico avanzando sin más, la ciudad indiferente y viva. Apreté el libro de contabilidad contra mi pecho y seguí caminando. En la acera, Harper se detuvo. Espera ruido, dijo. Publicaciones, mensajes, pequeños incendios por todas partes. No los alimentes. Pondremos la mesa donde se aplican las reglas. Asentí y abrí el coche. La pantalla de mi teléfono se llenó de notificaciones, chats de grupo encendiéndose, un proveedor preguntando, un antiguo cliente enviando un corazón. Silencié todo excepto a Harper y Riley, me deslicé detrás del volante y dejé que el motor se asentara en su bajo ronroneo. Detrás de mí, Perlas seguía brillando, una sala decidida a permanecer dorada incluso cuando el oro se había desconchado.
Conduciendo a casa, repasé la mirada que cruzó el rostro de Kira cuando apareció la página con la letra de mi padre. No era culpa, ni vergüenza, solo un destello de inconveniencia, como una piedra en un zapato. Esa fue la parte que me heló, lo pequeña que ella pensaba que era la verdad. Apreté el volante y me recordé a mí mismo que las cosas pequeñas agrietan los cimientos si las colocas bien. De vuelta en el motel, escaneé los documentos de nuevo, subí copias limpias a una unidad encriptada y coloqué los originales en una bolsa ignífuga. Me paré frente al fregadero y me enjuagué la mejilla con agua fría, la piel tensa y nueva. En el espejo, no parecía victorioso. Parecía despierto. El mensaje de texto llegó justo después del amanecer. Sin puntuación, sin amabilidad. Retírate o tu cara no será lo único que arda. Tomé una captura de pantalla, guardé el número y se lo envié a Harper con el asunto retenido. La palabra me hizo sentir más firme que valiente. A las 10, Harper llamó. El Estado ha pausado la subvención, dijo. A petición nuestra. Eso detiene el movimiento, no termina el escrutinio. Sobre el papel, tú eres el solicitante. Me senté en el borde de la cama del motel. Así que pueden investigarme, dije. Deberían. Cuanto antes les mostremos lo que es real, mejor. Estuvo de acuerdo. Nos adelantaremos con una declaración jurada, con las pruebas adjuntas. Riley me encontró en el aparcamiento trasero de mi antiguo parque de oficinas, un lugar que todavía olía a alquitrán de verano y café de máquina expendedora. Sostenía una memoria USB como un testigo de relevo. Entramos en el servidor de correo antiguo, dijo. Carpeta de archivo. Alguien intentó purgarla, pero no terminaron. En mi ordenador portátil, su hilo recuperado se abrió como una trampilla, Kira enviando un correo electrónico a Marianne hace un año sobre un plan para borrar mi nombre de todos los activos públicos, con borradores adjuntos para publicaciones que anunciarían que ella había estado dirigiendo la tienda desde 2020. La fecha de envío era mi cumpleaños. Sentí que algo dentro de mí golpeaba una vez y luego se quedaba quieto. Reenvié el paquete a Harper y lo etiqueté claramente, comunicaciones eliminación. Cuando la barra de progreso se completó, abrí la cuenta de Tesla en mi teléfono y exporté el registro de viajes. El día de la supuesta transferencia, el coche nunca salió del lado este de la ciudad conmigo dentro. Más tarde esa tarde, emitió una señal brevemente en un centro comercial donde una pequeña oficina notarial compartía espacio con un preparador de impuestos. Puse un marcador, guardé el mapa y envié los datos de ubicación junto con la ruta con marca de tiempo. La historia que habían construido se tambaleó en el momento en que la gravedad la golpeó. El mensaje de Laia llegó justo cuando cerré mi ordenador portátil. Había encontrado un clip corto y granulado de la cámara de la trastienda de la tienda, guardado en una carpeta oculta por costumbre, más que por previsión. El audio era confuso, el ángulo malo, pero la voz de Marianne se oía con suficiente claridad. Tomamos prestado su nombre para abrir las puertas. Luego quitamos el nombre de la puerta. Kira respondió, más suave, las palabras cortadas por el micrófono. La gente confía en él. Mantenemos eso hasta que ya no se den cuenta. No era una confesión tallada en piedra. No tenía por qué serlo. Mostraba la intención como una sombra muestra la forma. Caminé por el perímetro del aparcamiento para despejar mi cabeza. Los camiones de reparto traqueteaban en el callejón. Un hombre con un chaleco brillante apilaba cajas de agua junto a la puerta de servicio. La vida ordinaria continuaba, lo que de alguna manera hacía que la lucha se sintiera más real, no menos. Llamé a Harper. Escuchó cada pieza, pidió los hashes de los archivos, le pidió a Riley que firmara una breve declaración sobre la ruta de recuperación. Luego dijo, es hora. Mediación. Solicitaré fechas. Tráelo todo. Todo significaba más que papel. Significaba el día en que mi madre me arrojó una olla a la cara porque dije que no. Significaba una infancia de encogerme para encajar en un marco que nunca me incluyó. Significaba las esquinas de los libros de contabilidad que mi padre marcó para un futuro que no vería. Conduje hasta su tumba y me senté en el calor con el motor apagado y las ventanillas bajadas. Lo estoy haciendo como tú querrías, dije en voz alta, las palabras flotando y cayendo de nuevo, cálidas como el aliento. Esa noche, la ciudad se replegó sobre sí misma.
Caminé desde el motel hasta la taquería de la esquina, mantuve la cabeza gacha. Escuché el chisporroteo y la radio y el suave murmullo de la gente que no actuaba para nadie. Cuando volví, otro número desconocido había dejado un mensaje de voz, una respiración pesada y el clic de un encendedor. Lo guardé, tomé una nota y puse mi teléfono boca abajo. Extendí los documentos sobre el pequeño escritorio, registro, libros de contabilidad, archivo de la subvención, hilos de correo electrónico, informes de ubicación, la carta, el codicilo. El patrón era claro. Esto no era una mala discusión que se había salido de control. Era una estructura, planeada y superpuesta, falsificar, redirigir, borrar, presentar una nueva historia hasta que la antigua dejara de ser creída. Un mapa de cómo robar una vida sin dejar un robo visible. Harper me envió un mensaje cerca de la medianoche. Mediación confirmada. 3 días. Ponemos todas las cartas sobre la mesa, escribió. Sin emoción, solo secuencia y prueba. Respondí, entendido. Luego añadí lo único que me importaba. Han pasado 5 años. Estoy listo. Apagué la luz y me tumbé en la oscuridad con la cartera en la mano, las letras del interior presionando suavemente mi palma. Al otro lado de la pared, alguien rió. Una puerta se cerró de golpe. Un televisor murmuraba un resumen deportivo. Conté mis respiraciones hasta que la ciudad se calmó y la noche me acogió. En algún lugar cerca del sueño, vi el mercado tal como se veía cuando cortamos la cinta, los hombros de mi padre erguidos, sus manos firmes, mi nombre limpio en el letrero. Guardé esa imagen porque era verdad, y porque en 3 días, necesitaría cada cosa verdadera que tuviera. La sala de conferencias en la oficina de Harper estaba en silencio, excepto por el zumbido del sistema de aire y el suave murmullo del río Colorado más allá de las ventanas. Marianne y Kira se sentaron frente a mí, sus posturas afiladas con una confianza ensayada. Coloqué la cartera de cuero de mi padre frente a mí sobre la mesa pulida, una pequeña ancla contra la marea. El mediador se aclaró la garganta, pero Harper no esperó a la ceremonia. Abrió la carpeta de pruebas y comenzó a colocar cada pieza como cartas en un juego que estaban a punto de perder. Primero vino el documento de transferencia falsificado, el sello expuesto como perteneciente a un vecino cuya credibilidad ya se estaba desmoronando. Luego los registros del Tesla, brillantes en el proyector, mostrando dónde había estado el coche el día de la supuesta firma, en ningún lugar cerca de mí, en ningún lugar cerca de esa oficina notarial. A continuación, los correos electrónicos que Riley había recuperado, que describían el plan de Kira para borrarme de la historia de Wilder Market. Finalmente, Harper puso el vídeo granulado de la oficina. La sala se llenó con la voz de Marianne discutiendo cómo usarían mi nombre hasta que ya no importara, y luego me eliminarían por completo. Kira se sentó rígida, con la mandíbula apretada, pero sus ojos delataban el miedo que se apoderaba de ella. Harper levantó el codicilo. Leyó en voz alta la condición de mi padre: si se demostraba la suplantación de identidad o la falsificación, el control se me transfería inmediatamente, con la autoridad legal conferida a Harper para actuar en mi nombre. El mediador asintió, confirmando su legitimidad. Marianne golpeó la mesa con la palma de la mano. Eres un traidor a tu familia, escupió, con la voz rota. Tu padre estaría avergonzado. Kira intentó calmarla, pero el peso del codicilo era abrumador. Por primera vez, evitó mi mirada. Abrí el último sobre y saqué la carta que mi padre había escrito, la tinta oscura y firme. Jackson, protege lo que importa. Confío en ti. Mi voz se quebró ligeramente mientras la leía en voz alta. Marianne se abalanzó, con la mano extendida, pero Harper la interceptó con un gesto tranquilo y firme. El mediador preguntó si impugnarían el documento. Ninguna habló. El silencio llenó la sala, más fuerte que los gritos. Presionadas por todos lados, Marianne y Kira firmaron los papeles que me devolvían la propiedad total de Wilder Market. La voz de Harper fue firme cuando declaró: a partir de este momento, Jackson Wilder es el único propietario legal. Sentí que las palabras se asentaban sobre mí como una armadura. Años de ser borrado, de ser el fantasma en la historia de mi propia familia, se cerraron con una firma. Más tarde ese día, Marianne y Kira regresaron a la Kiway. La casa por la que una vez había luchado para mantener unida ya no me pertenecía.
A través del proceso de partición, mi parte fue eliminada, mis posesiones ya se habían ido. Abrieron la puerta principal a una cáscara hueca. Cada rastro de mi vida, libros, fotografías, incluso los utensilios de cocina que había comprado, había desaparecido. En la sala de estar, solo quedaban sus pertenencias. Un hombre con un traje oscuro estaba esperando. Les entregó el aviso, la casa había sido puesta a la venta, un proceso desencadenado por la división legal de los activos. No estuve allí para ver a Marianne hundirse en el sofá o escuchar las furiosas protestas de Kira. Ya estaba en la carretera, el sol del atardecer pintando las colinas de oro fundido. La cartera de mi padre descansaba en el asiento del pasajero. Susurré para mis adentros, ya no pertenezco a ese lugar, y pisé el acelerador hacia algo más libre, algo intacto por su veneno. Mi nuevo apartamento en el este de Austin era pequeño, un solo dormitorio con vistas a la calle de abajo, donde los camiones de tacos y las risas nocturnas flotaban en el aire. No era la calma cuidada de la Kiway, pero era mío. En la pared, colgué la pintura que mi padre había hecho de Wilder Marquette, su letra en la esquina, para Jackson. En la estantería, coloqué el cuenco de sopa que Marianne una vez había arrojado por la cocina, limpio y reutilizado como un recordatorio de lo que había sobrevivido. Una mañana, mi bandeja de entrada sonó con un correo electrónico de un cliente de toda la vida. Gracias por mantener Wilder Marquette como el corazón de South Congress, decía. Las palabras llenaron un espacio en mí que la familia nunca había llenado. Era reconocimiento sin condiciones, respeto sin actuación. Me senté con ese sentimiento, dejando que calentara la tranquila habitación. Semanas después, la biblioteca central me invitó a hablar. El salón de actos olía a libros y cedro, las luces se inclinaban a través de altas ventanas. Me paré en el podio y conté la historia de lo que había sucedido, no como una acusación, sino como una verdad que había llevado demasiado tiempo. La libertad no es ganar, dije. Es saber cuándo dejar ir. Los rostros asentían, algunos húmedos de lágrimas, otros fijos con resolución. Cuando terminé, un hombre se me acercó en silencio. Confesó que una vez había trabajado para Marianne y también había sufrido su manipulación. No estás solo, dijo. Esa simple admisión cosió otra herida que no sabía que todavía estaba abierta. En casa, empecé a escribir. El título del primer capítulo surgió fácilmente, El día que me fui. Publiqué un breve extracto en LinkedIn. En cuestión de horas, llovieron mensajes de personas que nunca había conocido, agradeciéndome por expresar lo que ellos no podían. Por primera vez, comprendí que mi historia no era solo mía. Pertenecía a cualquiera que hubiera sido silenciado, disminuido o expulsado por aquellos que deberían haberlos amado. Una tarde, me detuve en Whole Foods en el centro. En la sección de productos frescos, casi choco con Marianne. Esta vez no hubo gritos, ni actuación, solo ojos cansados que una vez contuvieron fuego. Nos quedamos allí, el zumbido de los refrigeradores llenando el espacio entre nosotros. Le di un pequeño asentimiento, no de perdón, sino de cierre. Ella desvió la mirada y siguió su camino. No sentí ira, solo liberación. Afuera, el sol de Texas ardía. La música se derramaba de un camión de comida aparcado en la acera, y el aire olía a lima y cilantro. Salí a la luz y respiré hondo. Perdí una familia, me dije, pero me encontré a mí mismo. Las palabras no eran amargas, eran verdaderas. Y mientras caminaba hacia el ritmo de la ciudad, me di cuenta de que la verdad era todo lo que siempre había necesitado. Nunca imaginé que la libertad se vería así. No una victoria en un tribunal, no el aplauso de una multitud, solo un apartamento tranquilo en el este de Austin, una estantería con un cuenco de sopa que una vez llevó violencia pero que ahora guarda memoria, y una pintura de mi padre con 3 palabras, para Jackson. Eso es todo. Es suficiente. Durante años, intenté ganar un amor que nunca llegaría. Pensé que si trabajaba más duro, daba más, cargaba con el peso de Wilder Marquette, tal vez mi madre me vería. Tal vez Kira me respetaría. Pero las familias construidas sobre la manipulación no recompensan la devoción, la devoran. Hizo falta una sopa hirviendo y una cicatriz en mi cara para enseñarme que a veces la sangre no es más espesa que la verdad. A veces la sangre es solo otra cadena que tienes que romper. Lo que aprendí es esto, la supervivencia no consiste solo en marcharse.
Se trata de reclamar las partes de ti mismo que otros intentaron borrar. Cada línea en el libro de contabilidad que mi padre escribió, cada plan que construí para la tienda, cada noche codificando esa aplicación de programación, esos no fueron años perdidos. Fueron la prueba de que existía, de que importaba, de que creé algo duradero. Las personas que intentaron robarme eso subestimaron una cosa, mi capacidad para volver a levantarme. Volver a levantarse no significa rabia. Ni siquiera significa venganza. Significa elegir la paz sobre el veneno, los hechos sobre las falsedades y los límites sobre la mendicidad de reconocimiento. El día que finalmente dejé que los documentos hablaran en lugar de mi dolor, me di cuenta de que no necesitaba convencer a nadie. La verdad era lo suficientemente fuerte por sí sola. Y una vez que vi eso, dejé de perseguir a una familia que nunca me quiso. ¿Todavía siento la pérdida? Sí. El dolor no desaparece. Cuando veo a otras familias reunidas alrededor de una mesa en armonía, hay una punzada silenciosa dentro de mí. Pero ya no mido mi valor por lo que me faltó. Lo mido por lo que he construido, resiliencia, claridad, independencia y una nueva vida donde mi historia me pertenece. Esa es la herencia que mi padre realmente me dejó. No la tienda, no la casa, sino el coraje para proteger lo que importa. Quizás tú también lo sentiste. Quizás alguien cercano a ti intentó borrarte, silenciarte, decirle al mundo que no eras suficiente. Quizás llevas heridas que nadie más puede ver. Si ese eres tú, deja que mi historia sea la prueba. No tienes que quedarte en la casa que te hace daño. No tienes que entregar tu vida a personas que solo te ven como combustible para su fuego. Puedes marcharte. Puedes reclamarte a ti mismo. Y puedes sanar, no esperando una disculpa, sino construyendo algo más fuerte de las cenizas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si resonó, si despertó algo en ti, por favor, házmelo saber. Deja un comentario, comparte de dónde eres o simplemente di, te escucho. Porque la parte más difícil de contar una historia como esta no es revivir el dolor, es temer que a nadie le importe. Cada comentario me recuerda que no estoy gritando en el silencio. Y si crees que historias como la mía importan, te pediría que te suscribas a este canal. Cada suscripción me ayuda a seguir diciendo la verdad, una verdad que algunas personas quieren enterrar. Tu apoyo hace posible que ilumine lugares oscuros, no solo para mí, sino para cualquiera que necesite escuchar que no está solo. Soy Jackson Welder. Este fue el día en que me fui. Y aunque perdí a la familia que pensé que necesitaba, encontré algo mejor, a mí mismo.